para que vos pienses en otra cosa y no pienses en el dólar, en el precio de la leche y del pan, el juez Bonadío citó a indagatoria a Cristina Fernández, ¿no? Sí, a la presidenta de la Nación, exactamente, que había anticipado esto. Ella lo había dicho. Vamos a verlo, antes de que les cuentes vos el tema, vamos a ver cuando Cristina lo dijo. A ver, míralo. Finalmente quiero decirles a todos esos que pensaban que yo iba a ir como diputada del Parla Sur, o diputada por la provincia de Buenos Aires, o candidata, gobernadora por fuero. Mira, acá estoy sin fueros. ¿Sabe por qué? Porque no le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso, ni extorsionador. Ni tampoco a jueces que guardan causas de lesa humanidad o de lavado de dinero, que duermen en el sueño de los justos, porque son, claro, causas de lesa humanidad o de lavado de dinero contra importantes corporaciones mediáticas. A ver, la presidenta de la Nación lo llama el juez pistolero a Claudio Bonadío, entre otras cosas porque se sabe que es un hombre que sale de casa, con Z, y que maneja una pistola Glock con la cual en algún momento cuando algún malviviente quiso asaltarlo, no recuerdo si era entrar a su casa o asaltarlo, él le pegó un balazo, el juez Claudio Bonadío, y por eso la presidenta lo llamaba el juez pistolero. Al margen de las aseveraciones que hacía Cristina Fernández de Kirchner, que hace el juez Claudio Bonadío, vamos a ver la citación indagatoria que hizo el juez federal Claudio Bonadío, en la cual dice que de acuerdo con los testimonios brindados en autos, o sea, en la causa, por Alfonso Pratgay, Martín Pérez Redrado, Juan Carlos Fábrega, Diego Germán Fernández, Lucas Liach, Horacio Liendo, Mariano Flores, entre otros, se procede a citar indagatoria al presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, a Axel Kicillof, a la presidenta, entre otros dirigentes políticos. A ver, ¿qué es lo que plantea? No tiene demasiado, yo estaba hablando con especialistas, no tiene demasiado sustento jurídico porque no queda demasiado en claro cuál es el causal para que citen a indagatoria. Uno podría, si querés, ahora vamos a explicar, hablar de, bueno, Alejandro Banoli porque es la máxima autoridad monetaria. Si querés, si lo querés forzar al ministro Kicillof porque se decía en off, si querés, que era el que tomaba las decisiones en todo lo que era materia económica. Inexplicablemente a la presidenta de la Nación, porque si no, primero que jurídicamente el que está a cargo de la Administración Nacional es el jefe de gabinete de ministros, esto jurídicamente, pero al margen de eso, es que si no la tendrían que citar por cualquier proceso que haya en los ministerios nacionales. El proceso que había sido con Ricardo Jaime, el plan Cunita, por cualquier cosa de eso la podrían haber citado a la presidenta. Bueno, entonces habría que citar a Macri por lo que contamos hoy en ANSES también. Digo, bueno, si fuera así. sí, recordemos que Macri asumió procesado. Que la presidenta es muy factible que no sepa cómo se maneja el dólar futuro. ¿En qué consiste la operación de dólar? A ver, el Banco Central tiene muchas herramientas para tratar de controlar el precio de mercado del dólar. Sturzenegger prefiere perder dólares. Vendió 300 millones de dólares. Banoli, ¿qué te decía? Mirá, en diciembre yo te digo que te voy a vender el dólar a marzo a 10,50. Si llega a costar 11 o 12, te doy en pesos, no en dólares, la diferencia. ¿Por qué hacía eso? Y bueno, porque tiene la responsabilidad de mantener el precio y tenía un candidato como Scioli que decía que iba a mantener el precio del dólar y otro como Macri que decía que iba a valer 15. Ahora, ¿quién fue el que llevó el dólar a 15? No, y lo que, a ver, el que llevó el dólar a 15 es uno de los denunciantes, que es el ministro Pratgay. Y vos sabés que a principio de año el presidente del Banco Central tuvo una atención con los bancos diciéndole yo no les voy a reconocer la rentabilidad del dólar futuro. Los bancos dijeron vos sí nos vas a reconocer la rentabilidad, y acordaron que sí le iba a reconocer la rentabilidad del dólar futuro. Ahora, lo que sobrevuela en todo esto es que la devaluación a 15.65, que creo que es el precio del dólar que está hoy, era inevitable. Digamos, eso dicen ellos, claro. Claro, lo que sobrevuela pero primero acá, era 13 inevitable, después a 14, ahora 15.63. Todavía no llegó el 31 de marzo para el dólar futuro. Exactamente, y puede tranquilamente estar más alto. Y bueno, si no saben cómo manejarlo. Ahora, ¿qué decía Banoli? Yo voy a ser el presidente del Banco Central con Scioli presidente. Yo soy la máxima autoridad monetaria del país y así funciona una mesa de dinero. Si yo no controlo el dólar futuro, no puedo controlar el dólar actual, porque yo no planteo cuánto va a estar el dólar o planteo que va a estar a 15.65. Me hacen una corrida, aparte a un mes de irme, que es una animalada y puede volar todo por los aires. Lo que creo, y te insisto, hablando con especialistas me decían,
del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, incluso algunos con más pruritos del Frente Cambiemos, se acaba la política monetaria en la Argentina. Porque, a ver, cuando Sturzenegger, el Banco Central vende el spot, vende el dólar de ese momento a un menor precio de lo que está en el mercado. Está bien que lo haga, porque es la autoridad monetaria que tiene que controlar a cuánto va a estar el dólar. Bueno, eso hizo Alejandro Banoli y el juez Claudio Bonadío lo citó a indagatoria. A él, a Axel Kicillof y a la presidenta de la Nación. Ojo, ojo, que a este frente empresarial y político y judicial que está impulsando esto no se le vuelva en contra, que es lo que piensa Jaime Durán Barba. Él dice, el 15% de la población no quiere a Cristina, quiere que se inicie un proceso judicial contra la presidenta. Sí. No viene bien perseguir a una figura de este calibre. Hay que ver a qué intereses responde Claudio Bonadío. Si a mí me preguntás, me parece que responde más a los intereses del Grupo Clarín que del presidente Mauricio Macri. Estoy seguro. En este orden, el fiscal Sáenz, en esta misma avanzada, dictaminó que a Natalio Alberto Nisman lo habían asesinado. Vamos a ver rápidamente el dictamen del fiscal Sáenz, uno de los organizadores del 18F, que recién en Twitter estaba muy activo, muy enojado con nosotros, así que es parte del rating de Economía Política, el fiscal Ricardo Sáenz. Sí. Dice, el objeto procesal de esta causa, de acuerdo a la prueba producida hasta el momento, lo constituye la hipótesis de que Nisman ha sido víctima de homicidio. Los abogados que representan a Yara y Cala Nisman han expresado que, de acuerdo a las pruebas existentes, fue víctima de un homicidio y que tal convencimiento por imperativo legal los impone pasar al ámbito de la justicia de instrucción. Obviamente está citando el argumento de la querella de Sandra Arroyo Salgado. Claro, agarró lo de la querella y lo puso ahí. Exactamente. Él dice el fiscal Sáenz, que en un dictamen de esta naturaleza no puede agregarle pruebas. El tema que tiene que blanquear, que es, pero en 100%, con algunas trampas, con algunas mentiras y con algunas omisiones que vamos a ver, el argumento de la querella. Vamos a ver el dictamen, la segunda parte del dictamen del fiscal Sáenz, que dice Ricardo Sáenz, el fiscal de Cámara. Comienzan los apelantes describiendo el contexto histórico en el que se inscribe la muerte de Nisman. Circunstancia de vital importancia, dice él, para decidir sobre la competencia federal. Quieren que pase a la justicia federal y a la que adhiero expresamente. Así se señala que Nisman era el encargado de la investigación del atentado a la AMIA, resumo lo que está diciendo en el dictamen, y que por encubrimiento de este atentado y a pocas horas de presentarse ante el Congreso de la Nación para informar sobre la misma, cuando acusaba a Cristina Fernández de Kirchner, a Timerman, a Larroque y demás. Acá hay dos cosas. Primero, se blanquea que quiere pasar a la justicia federal la carátula de Nisman, que hoy es muerte dudosa, porque es mucho más permeable a los manejos políticos. Sabemos que los jueces y fiscales federales, en su gran mayoría, tienen el olfato que tienen los intendentes, que tienen los sindicalistas. Han intentado apretar al fiscal Feni y a la jueza Palmagini de mil maneras para que digan... Claro, exactamente. ¿No? Hoy es muerte dudosa porque no hay nada, según la mayoría de los peritos oficiales y de la defensa, que digan que a Nisman lo asesinaron. Yo no estoy diciendo que fue un suicidio, yo no voy a adelantarme como hace Sáenz o como hacen otros colegas, periodistas me refiero, para analizar si fue un suicidio o un homicidio. Lo tiene que dictaminar la justicia, pero la presión es insostenible la que están ejerciendo. Vamos a ver los últimos dos pasajes del dictamen del fiscal Ricardo Sáenz, en el que dice el fiscal de Cámara, que fue uno de los que impulsaba el 18F, coincido también con el valor probatorio, esto es realmente, presten la atención, que le asignan a los testimonios de Soledad Castro, Waldo Wolf, que era el segundo de la DAIA y ahora es diputado nacional del PRO, Patricia Bullrich, Laura Alonso y los custodios de Nisman, entre otros, en el sentido que el fiscal, lejos de hallarse angustiado o deprimido, se encontraba satisfecho, de buen ánimo, plenamente convencido de la justicia de sus acciones y abocado a la presentación que iba a efectuar. Vemos la siguiente para ver la contradicción que no blanquea el fiscal, pero que dice, para finalizar, los recurrentes sostienen con razón, recordá que en la anterior parte citaba al custodio, la presencia en el departamento de Nisman del arma que le dio muerte no está avalada por una explicación lógica, ya que las tres versiones sobrantes en la causa proporcionadas por Lagomarsino, Benítez y Soto solo podrían tener corroboración por parte de Nisman y porque además las tres son contradictorias. Acá hay dos cosas. Una es que Sáenz dice que porque Nisman estaba de buen ánimo, no se podría haber suicidado, lo cual es, en términos de rigor probatorio, de mínimas cuestionable. Y después cita al custodio que dice que Nisman estaba de buen humor, o sea, le cree ahí,
pero no le cree a Rubén Benítez, que no lo nombra como el custodio, Que es pero es el custodio. custodio, cuando dice que le había pedido un arma. Entonces, le cree cuando dice que está de buen humor, no le cree cuando dice que le había pedido el arma. La verdad es que las dudas que hay alrededor, por eso es muerte dudosa hoy la carátula, están queriendo correr el foco para, le pidió que sea Diego Lagomarsino, la figura que presuntamente habría asesinado al fiscal Nisman. Y el último objetivo de esto es, yo lo veo muy difícil, incluso si los indican a Lagomarsino, pegárselo al gobierno. Cuando dice el contexto histórico, Claro. ¿cuál es? Nisman denunció a la presidenta, apareció muerto, lo mató la presidenta. Eso es lo que está planteando. Por último, una pastillita, en un medio francés, Mauricio Macri habló de la posibilidad de que la denuncia de Nisman contra la presidenta pueda seguir avanzando por desconocimiento o por omisión. Desoyó que, o desconoció que ya hay un fallo, una desestimación, que fue el juez Daniel Rafecas, Así es. en términos muy duros frente a la denuncia del fiscal Natalio Albertoni. En un rato quiero que me cuentes cómo fue la reunión entre Mauricio Macri y el Papa Francisco. Prometo. ¿Sí? Ya está Ezequiel Orlando para el fin de los planes Procrear y Darío Gaño te va a explicar. Te dicen que no te pueden subir el sueldo porque genera aumento de precios. Es una joda, ¿no? ¿Cuánto incide tu salario en los precios? Dale, ya venimos, un minuto.